Ley procesal para Lima en el año 2011. Damos un fuerte aplauso por favor para el doctor Alexander Urbano Menacho. Vamos amigos, muy buenas noches. Nuevamente gracias estar con ustedes en este evento que viene organizando el Colegio de Abogados de Lima respecto a la nueva ley procesal laboral que ya está próxima a aplicarse en Lima, ¿no? Ya el otro mes empieza en Lima Sur y Lima está previsto para noviembre. El tema que se me ha encomendado tratar hoy es el esquema del proceso ordinario, ¿no? Yo quiero hacerles una pequeña precisión que lamentablemente por un tema de un evento ya que tenía previamente establecido solo voy a poder estar hasta las 7:45 porque los profesores me comunicaron eso. Trataremos en este tiempo de poder ver todo el esquema del proceso ordinario. En todo caso, si es que tuvieran alguna pregunta o dudas sobre la materia, yo les rogaría que con todo gusto ustedes la puedan hacer a través del correo electrónico. Este nuevo esquema, al menos uno de ellos, aparentemente se va a cumplir. La realidad ya la han visto en diferentes etapas, pero la celeridad creo que es el mayor cambio que va a haber, ¿no? Al final de las separatas de los que ustedes han recibido, he pretendido desarrollar un esquema de tiempo, de plazos aproximados, días más, días menos, desde la presentación de la demanda hasta una sentencia de segunda instancia. Con este nuevo esquema el proceso debe concluir en 6 meses, ¿no? En 6 meses calendarios. Algo pues totalmente más revolucionario para lo que tenemos ahora, en la cual un proceso en 2 instancias fácil duran 4, 5 años, 6 años. Que es el término lamentablemente promedio que está en la actual ley, ¿no? Entonces, la nueva ley pretende, digamos, revolucionar eso. En 6 meses usted ya tiene sentencia en doble instancia, y si es por cuantía, no va a casación, en 6 meses su proceso, al menos en la parte de conocimiento, ya habría concluido, que sería la etapa de ejecución. Eso evidentemente revoluciona todo el esquema que hemos tenido ahora, incluso en todos los procesos, ¿no? En cualquier proceso que está vigente, ninguno va a tener esta celeridad que pretende, ¿no? Claro, siempre, y lo vuelvo a repetir, lo digo siempre en cada evento, en las clases que tenemos los alumnos, todo está sujeto a la carga procesal, ¿no? En la medida que tengamos una carga idónea, los jueces, de manejo de las causas, podremos cumplir estos procesos. En la medida que la carga se desborde, lamentablemente estos 6 meses, que es la aspiración que tiene esta ley, poco a poco se irán desbordando, ¿no? Ojalá que esto empiece bien, porque ya aparentemente ya está casi definido que se va a empezar con 16 juzgados en la nueva ley para juzgados especializados y con 10 juzgados de paz de traba, que es lo que casi ya está definido como propuesta de la comisión y de ley, ¿no? Incluso el local también, bueno, se había previsto que iba a ser el segundo piso del Ministerio de Trabajo para los juzgados especializados, pero el último perfecto. Ha habido un cambio y más bien irían ahí los jueces de paz al segundo piso del Ministerio de Trabajo. Por una forma se dice que estando cerca del Ministerio de Trabajo, por el tema de acceso a justicia, que en muchos casos no van a tener abogados, ahí van a tener el apoyo más inmediato del Ministerio de Trabajo, el tema, digamos, de logística. Entonces, parece que los jueces de paz van a ir al segundo piso del Ministerio de Trabajo. Claro, ya nosotros nos quedamos sin local, es el otro problema, que hasta ahora están con estos problemas de conseguir un local para los juzgados especializados, ¿no? Creo que lo más probable va a ser que sigamos en la Zamora, como veo las cosas, ¿no? Entonces, un problema, mejor publicar para que tiene local y es súper complicado. Bueno, un poco entonces ya entrando en materia, para recordar un poco qué competencias o qué materias van a ser de los jueces para el proceso ordinario, ¿no?
Primero, las pretensiones mayores a 50 URP, ¿no? ¿Qué es lo que señala la ley? Pretensiones mayores a 50 URP, de lo que está vigente es 18.250 a la fecha, ya 18.251 irán como proceso ordinario. Ahora, en la cuantía, aquí claro, puede haber unos problemas, ¿no? Primero que no entre en la cuantía los intereses, cosas y cosas, ¿no? Estamos hablando solamente de, digamos, si usamos un término patrimonial, del capital, los beneficios sociales puros. Porque muchas veces, se plantean las demandas, bueno, es legítimo hacerlo, incluir los intereses, pero cuidado, ¿no? Que los intereses no van a sumar a la cuantía. O sea, si usted quiere entrar a un proceso ordinario, que además lo va a ver un juez especializado, que es la otra vigencia. El proceso ordinario lo ve exclusivamente el juez especializado, el proceso ordinario no lo va a ver el juez de paz. El juez de paz va a ver el proceso abreviado, ¿no? Entonces la cuantía es solamente capital. Ahí lo que decía, el fijar los montos, el liquidar los montos, en principio es tarea del abogado, ¿no? Y se parte de la premisa, pues, que esta liquidación debe ser de una forma objetiva y sustentada, pues, en los importes que ha ganado el trabajador en base a las boletas o planillas que tenga a la mano. Ahora, claro, muchas veces esa información no se tiene a la mano, definitivamente, porque el trabajador, pues, no guarda sus boletas o no es muy diligente. Entonces usted tiene que hacer una liquidación aproximada, digamos, en base a los datos que le pueda dar su cliente o el trabajador. Sobre el monto que se señale, creo que el juez no va a tener margen de contradecir, es decir, puede haber casos, y seguro que, o espero que no los haya más bien, de demandas infladas, ¿no? O sea, en los cuales se advierta que para llegar al proceso ordinario, las cifras se levanten de forma considerable y pasen los 18.250, ¿no? Sobre ese tema, el juez no va a tener mayor contradicción. Él verificará simplemente que el monto pase a 50 URP para ser admitido como proceso ordinario, ¿no? Entonces, ese es un tema que, bueno, ya lo manejarán ustedes los abogados. Y bueno, la idea es tratar de ser lo más objetivos posible, ¿no? No siempre pretender buscar un proceso ordinario para elevar, digamos, la cuantía y entrar en esa vía. De repente, efectivamente, a ustedes es más viable ir por el proceso abreviado, que es el juez de paz, que se supone que es mucho más rápido y más serio. Pero ya es un tema, diríamos, hasta de estrategia, ¿no? Del abogado, ¿no? De estrategia del abogado, elegir cuál camino voy, ¿no? Si tengo una cifra que, por ejemplo, me llega, no sé, a 18.000 soles, sumo mis montos y me da 18.000. Y digo, ¿qué hago? ¿Me voy al abreviado? Con este monto debería ir al abreviado. Pero puedo subir un poquito la cuantía, 300 soles más, y entro al especializado. Ya es decisión de ustedes. El juez ahí no va a poder, digamos, pues, oye, no, tú estás subiendo 300 soles para llegar a mi cuadro. Ahí el juez no se mete. Con tal que ustedes cumplan con liquidar detalladamente, como pide la norma, cada derecho, periodo por periodo. En lo demás, en el monto, el juez no se va a meter, ¿no? Entonces, eso es un tema ya de estrategia, digamos, que tienen ustedes para llegar a través de cuantía al proceso ordinario, ¿no? La otra competencia es que la ley ha pretendido englobar, digamos, hacer este concepto de justicia unicomprensiva, que llaman ahora, en el proceso ordinario todas las pretensiones sean de carácter formativa, laboral o cooperativista, ¿no? Ahora todo entra, digamos, en paquetes, ¿no? Cualquier, digamos, prestación derivada de esta tipo de relación contractual va a ir al proceso ordinario, ¿no? Sea individual, sea plural, sea colectivo. Y lo último, han dejado una puerta abierta, y ahí eso quizás va a ser un tema de mucha discrecionalidad que va a tener el juez. Pero la norma señala que a criterio del juez, en atención a la especial naturaleza del proceso, o de la pretensión, mejor dicho, un proceso o una demanda puede ir al proceso ordinario, ¿no? Eso ha dejado una puerta abierta, y al final de eso. Si usted ven al final de todo el listado que hacen ahí de las competencias, ¿no? Se hace un listado, ¿no? De nulidad,
pago de beneficios, impugnación, tal. Y al último dice, aquellas que el juez considere que por su especial naturaleza deben ir al proceso ordinario, ¿no? Eso, claro, un poco hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Porque el juez va a ser el que al final pueda adecuar su pretensión a un proceso ordinario. Yo creo que esto va a ser muy residual, ¿no? Muy residual. Va a tratar de que siempre la pretensión al menos encaje en algún presupuesto, que es lo que normalmente pasa, ¿no? Casi ya es raro, digamos, que una pretensión no encaje dentro de los supuestos que ha señalado la ley, ¿no? Es bastante raro, más aún cuando el proceso abreviado es bastante limitado. Pero aún así siempre es peligroso, yo siempre sostengo eso, que es dejar demasiado margen de discrecionalidad al juez, ¿no? Puede caer en la arbitrariedad, que es lo que siempre se trata de evitar. Pero bueno, hay esa posibilidad de que el juez determine que esto va como proceso ordinario, ¿no? Creo que es algo que se va a ver con poca frecuencia. Bueno, en contraposición, lo que no va a ir como proceso ordinario y va a ir como proceso abreviado es el que va a ver el juez de paz, ¿no? Proceso ordinario, juez especializado. Proceso abreviado, juez de paz. Primero, las pretensiones menores a 50 URPs, ¿no? O hasta 50 URPs, o sea, hasta 18.250 soles, como les decía, eso va a ir ante el juez de paz de trabajo. Y como proceso abreviado, claro. La gran, digamos, diferencia que hay entre ambos procesos es que el proceso abreviado tiene una sola audiencia. En cambio, el proceso ordinario va a tener dos audiencias, una de conciliación y otra de juzgamiento. Claro, ahí ya, como decía, por el tema de plazos, ustedes tienen que ver qué camino eligen, ¿no? En teoría, ustedes deberían elegir el proceso más corto, que es el abreviado. Pero claro, luego viene con la cuestión que a veces el juez de paz letrado, al no ser especializado, puede más bien complicarle más su proceso, frente a un juez en teoría más calificado, que es el juez laboral, que aún a riesgo de tener dos audiencias, le puede garantizar quizás un proceso o un fallo más acorde con su pretensión. Pero eso ya es decisión de ustedes. Ustedes eligen el camino y una vez elegido el camino, ese es el que van a adoptar. No interesa que después su pretensión salga más o menos de la pretensión. Ya el camino que elijan, en ese derroteo se va a ir, ¿no? La otra pretensión que va como proceso obligado es la reposición como pretensión principal única, ¿no? Acá sí puede haber alguna contingencia si es que usted le agrega otra pretensión a su pretensión de reposición, que a veces pasa. Ustedes plantean una nulidad de despido, pero por ahí plantean una subordinada de indemnización por despido. O de repente plantean no solo la nulidad, sino dicen, también están debiendo pues gratificaciones, vacaciones y otra pretensión. Entonces ya saldría de este esquema, en mi opinión, y tendría que pasarse usted al proceso ordinario. Entonces la vía del proceso abreviado es solo cuando usted demande reposición como pretensión única, o sea, la demanda de nulidad de despido, solamente eso. Solo quiero que reposición al centro de trabajo. Si incluye otra pretensión, me parece que va a caer en el riesgo de que no va a poder encajar en este proceso abreviado y va a tener que irse en la vía del proceso ordinario, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado también ustedes cuando, otra vez, tienen estrategia, ¿no? Si su cliente le dice, doctor, bueno, para mí es más relevante o quiero centrarme más en la reposición, ese es el objetivo central, ¿no? Y si de acuerdo a la mecánica de los procesos que ustedes vayan viendo, creen que el proceso abreviado es el más idóneo para usted, ok, vayan por ahí, ¿no? Pero si ven que el tema pues, para usted no está muy claro, la reposición no la ven muy eficaz, y por ahí van a incluir una pretensión, digamos, subordinada, entonces, bueno, incluyen la pretensión subordinada, que es el tema económico, o incluyen un pago de beneficios, pero ya saben que van a perder la vía del proceso abreviado. Van a tener que irse por la vía del proceso ordinario, ¿no? De todas maneras, ahora la ley a ustedes como abogados les da más herramientas y son ustedes al final los que deciden cuál es el camino que van a seguir, ¿no? Y luego también como proceso abreviado lo que es las pretensiones relativas a vulneración de la libertad sindical, ¿no? Que es también un nuevo agregado, digamos, que ha hecho la norma respecto a una posibilidad que, bueno, no tenía una regulación propia y ahora le da esta posibilidad de proceso obligado, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo empieza el proceso final? Igual que el proceso abreviado, la demanda escrita, que es la que se mantiene en el esquema actual, ¿no? Ya con los requisitos que se han visto que deben cumplir ustedes. Se interpone la demanda y más o menos bajo el esquema actual después deben calificarla dentro de los 5 días, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que esta ley ahora es muy explícita en los plazos, ¿no? O sea, y justamente lo que les decía al comienzo, si el esquema, uno de los pilares de este nuevo proceso es la celeridad, vamos a ver a lo largo de esta exposición y separata que le he entregado que hay una exigencia en el cumplimiento de los plazos, ¿no? Una exigencia bastante alta en ese tema, ¿no? Felizmente que no se ha puesto el tema de la multa, porque en Ecuador tienen ahí el juez que cumple los plazos multa, pero que ahí sí sería bastante peligroso. Presenta su demanda, 5 días tiene el juez para calificar. Siempre estamos hablando de días hábiles, ¿cierto? Todo el cómputo de días es días hábiles, ¿no? Entonces el juez tiene 5 días para calificar su demanda. Si su demanda tiene alguna observación de carácter básicamente formal, que es lo que se califica sobre todo en este primer momento, igual le va a dar a usted 5 días hábiles para que subsane su demanda, ¿no? Y en eso el juez debe ser explícito, ¿no? Porque señor, usted ha incumplido tales requisitos, A, B, C, D, y usted tendrá que subsanar A, B, C, D y E. Y eso siempre, yo les pido un consejo, traten de cumplir en los términos que el propio juez les señale. Aún cuando por ahí alguna posición le parezca a veces absurda o a veces incongruente, pero digamos, para evitar que luego su demanda sea rechazada, en principio traten de cumplir en esos términos, ¿no? Si por ahí de repente advierte una incongruencia o alguna subsanación que le está pidiendo que no lo es, ok, aclárenla, ¿no? Señor juez, usted me pide esto, pero por si acaso está tal medio de prueba o se ha planteado de esta forma, pero digan algo, digamos, por cada observación que le haga el juez, porque si no dicen nada, el juez puede asumir que esa observación no ha sido subsanada, y si no ha sido subsanada, ¿qué va a pasar? Su demanda va a ser rechazada, ¿no? Entonces, usted tiene 5 días para que subsane. Si subsana las observaciones que le hace el juez, su demanda se califica positivamente, ¿no? Si no subsana, su demanda va a ser rechazada y el proceso ahí acaba, ¿no? Igual, la demanda puede ser declarada improcedente de plano, ¿no? Liminarmente, que es un supuesto, digamos, bastante extremo, pero posibilidad fija, ¿no? Siempre se trata, al menos en la justicia laboral, de que los rechazos liminares sean, digamos, residuales, ¿no? Siempre se da la oportunidad, oiga señor, declaro inadmisible, 5 días, subsane, y si no subsana, ok, si la rechaza. Subsana, admite, pero la improcedencia de plano es una posibilidad que se utiliza de forma muy extrema, diría yo, en los procesos laborales. Pero es una posibilidad difícil, y es válida también, en la medida que sea fundamental y alimentada. En cualquiera de estos dos supuestos, o sea, si su demanda es rechazada liminarmente, se declarará improcedente, o si usted, subsanando, el juez considera que no la ha subsanado conforme se le ha solicitado, la resolución que rechaza su demanda es apelable, ¿no? Es apelable y se tendrá que hacer con efecto suspensivo, ¿no? Si bien su proceso concluye, pero usted tiene la posibilidad que vía la apelación sea revisada por el superior y en base a ello pueda usted calificar positivamente la nueva demanda de que sea revisada en segunda instancia, ¿no? Ok, entonces asumamos que sí, doctor. El escrito de subsanación debe ser firmado por el demandante o simplemente como que ya fue admitido principalmente puede solamente firmar el escrito. Claro, esa es una vieja discusión. Mire, se entiende que si es un tema netamente técnico, que casi son la gran mayoría de observaciones, en mi opinión, bastaría que el abogado la pueda firmar. Claro, si hay temas de pretensión, o sea de modificación, de aclaración de territorios, yo creo que sí sería recomendable que la firme de todas maneras el demandante. Pero es un tema estrictamente técnico, que de repente no cumplió una prueba, se olvidó la tasa,
el DNI estuvo caduco, alguna precisión, eso creo que bastaría con que el abogado la firme, ¿no? Aunque claro, si hay colegas que son muy estrictos y dicen, no, pues la subsanación igual tiene que ser firmada por el abogado, por el demandante. Entonces, para que se eviten ustedes problemas, mejor que la subsanación también la firme el demandante y el abogado, ¿no? No se corran ese riesgo, claro. Al final todo es tema de tiempo. Después se la rechaza, hasta usted le dice, bueno, tendré que volver a presentar, apelo, ya el tiempo es solo, no es un comercial por el que se gana. Pero pues, en este caso, después no estaría dando cumplimiento al artículo 2 mientras no hay que poder judicial. Pero no se olviden que todavía no tenemos proceso, ¿no? Mientras no se admita la demanda, no tenemos proceso. El proceso empieza con la calificación positiva, si bien. Es un tema discutible, yo no digo que puede ser varias suposiciones, ¿no? O sea, como el 290, listo, cumplo y sanó el tema. Pero por un tema por operatividad, digamos, sobre todo para ustedes, que ahora queremos justamente ir con el tiempo, que es el proceso. Queremos evitar justamente estas aristas que puedan, no sé, tema hacer una discusión teórica y bueno, la discutimos, ya pasó el mes o 2 meses y nos vemos con el problema en sí, ¿no? Ok, asumamos que la demanda es calificada positivamente, sea porque cumplió con todos los requisitos, sea porque usted subsanó. ¿Qué va a ser el siguiente paso? Citar audiencia de conciliación. Citar audiencia de conciliación. Y aquí pues viene el primer gran cambio, ¿no? Bajo el esquema actual, si usted presenta su demanda, hasta aquí estamos en la misma ruta, digamos, que la 2636, ¿no? Aquí viene el primer cambio, porque con la 2636, nuestro esquema escritural, lo que se hace es traslado de la demanda al demandado para que conteste en 10 días, ¿no? Eso que señala la ley. Ahora no, lo que se va a hacer es, una vez calificada positivamente la demanda, se cita de frente a la primera audiencia, que es la audiencia de conciliación, ¿no? La cual señala la norma, otra vez, podemos meter los plazos, debe ser entre el día 20, entre el 20 y 30 de hábil siguiente a la fecha de calificación de la demanda, ¿no? En esto, por eso creo que la norma está pretendiendo ser muy estricta en los plazos, ¿no? Al final vamos a ver, como decía, el esquema que más o menos he desarrollado para ver en qué tiempo real, digamos, pasaría todo esto. Ahora, entonces se cita audiencia de conciliación y en esa audiencia de conciliación el demandado debe llevar su escrito de contestación. No es que, digamos, el plazo que me corren a mí para que me están citando, en ese plazo yo debo presentar mi contestación. Probablemente ahí al comienzo va a haber algunos casos de confusión, que de repente algunos abogados consideren que en ese plazo ellos deben presentar la contestación, ¿no? La contestación usted la lleva físicamente el día de la audiencia de conciliación, la tiene que llevar. Ahora, ¿puede presentarla antes? Puede, ¿no? Pero digamos, no hay prohibición, pero creo que ese no es el espíritu de la norma. La norma pretende justamente evitar hacer temas escriturales, ¿no? Evitar resoluciones escritas. Entonces, no creo que sea el espíritu de la norma que usted presente antes la contestación, pero sí lo obliga que el día de la audiencia de conciliación vaya con su escrito de contestación a la mano para que, si no hay conciliación, al final va a tener que hacer, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar en la audiencia de conciliación, ¿no? El esquema más o menos es similar al actual en lo que es concurrencias, ¿no? En lo que es concurrencias. Si concurre el demandante, claro, pero aquí hay algunas atingencias. Primero, ¿no? Si concurre solo el demandante, ¿no? Si concurre solo el demandante, que es una posibilidad que el demandante no va, el demandado no va, que va a incurrir en rebeldía, ¿no? Se le va a declarar en rebeldía si es que no concurre a esa audiencia de conciliación. También, y aquí es una de las críticas que se hace, se le va a declarar en rebeldía si no lleva su escrito de contestación o no tiene facultades expresas para conciliar, ¿no? Entonces es una valla bien alta que se le ha puesto ahora al demandado, que claro,
aunque es evidente, a menos digamos en las empresas privadas, cuando dan poder a sus representantes, pues se cuida mucho pues, que el principio de legalidad y de todas las facultades pertinentes, a contestar, a llenarse, conciliar. Entonces, por ese lado creo que no hay problema. El problema va a haber, me parece, pero eso ya se debe estar cuidando, es con las entidades del Estado, ¿no? Que va a tener que tener una resolución en la cual lo faculte para conciliar, porque si no es probable que sea declarado en rebeldía. O sea, no bastará que tenga pues, la contestación muy bien desarrollada, con todos sus argumentos, sino que si no tiene esta facultad, digamos, expresa de conciliar, va a ser declarado rebelde. ¿No? Pareciera pues un requisito demasiado extremo, ¿no? Que por no tener esta facultad para conciliar, al final se terminan declarando rebeldes, ¿no? Pero bueno, esa es la apuesta que hace por la ley. La ley pretende, digamos, empujar la conciliación mediante distintas formas. Y una de ellas dice, oiga, señor, tengan su poder para conciliar. Si no, lo voy a declarar rebelde. En mi opinión, creo que es demasiado extremo este requisito, pero en fin, eso es lo que demanda la ley. Sí. Ahora, la otra posibilidad, y es lo que a veces pasa con alguna frecuencia, es que el demandante no concurra a la audiencia de conciliación, ¿no? Y el demandado sí está presente, ¿no? Entonces, ahí otra vez tema de estrategia, ¿no? Tema de estrategia de demandado. Normalmente, ¿qué es lo que hacen la gran mayoría de apoderados de las demandadas? Si no está el demandante, pues simplemente no hay. Me da vuelta, dice, está, pregunta, no ha venido, ya, muchas gracias, hasta la próxima. ¿Por qué? ¿No? Porque, y ahora es más expreso en la norma, porque digamos, imagino que es lo más obvio, se juega la posibilidad de la doble concurrencia, ¿no? Si bien, claro, el demandante no asiste a esta audiencia de conciliación, okay, tiene la posibilidad de una nueva fecha, puede solicitar una nueva audiencia de conciliación. Ya cambió tiempo, pero bueno, ya es responsabilidad de él el no haber concurrido a la audiencia. Pero si no concurre a esta segunda audiencia, el proceso acaba, ¿no? Entonces, el abogado dice, yo, bueno, me la juego, ¿no? Y espero en todo caso, primero que pida nueva fecha, porque de repente se le olvida pedir nueva fecha, que tiene que hacerlo entre los 30 días siguientes de la audiencia de conciliación. Y si pide la nueva fecha, de repente no concurre a la segunda audiencia. Y aunque no lo crean, muchos procesos acaban así, por doble concurrencia o porque no piden nueva fecha en la audiencia de conciliación. Algo puede parecer muy extremo, pero pasa. Pero es un tema de estrategia, ¿no? De repente usted, bueno, con interés tiene una directiva de su cliente, de su apoderado, no, tú así no estés demandante, tú vas, entra a la audiencia y que se continúe, que se fijen los puntos de controversia y se cita audiencia de juzgamiento. Esa es la decisión voluntaria de cada parte. En mi opinión, la audiencia en principio es voluntaria. No se puede, digamos, obligar a que una de las partes concurra a la audiencia. La semana pasada tuve una audiencia y era segunda fecha. Estaba el demandado presente, hacemos el llamado y no estaba el demandante, estaba el abogado del demandante. Me dice, pero doctor, ahí está el demandado, oblíguelo que entre. No puedo obligar, digamos, a las partes a que la audiencia es voluntaria. Y para mala fortuna él era la segunda fecha. Lamentablemente el proceso tiene un tema para mala suerte de caducidad, porque es una percepción de identidad de espíritu. O sea, ahí prácticamente estaba con mucha gente, pero ahí el margen de maniobra es limitadísimo para uno como juez, ¿no? Y además lo que hace el demandado es simplemente y a los 5 segundos se abre la vuelta y sale disparado para que no piensen que no tengan presión. Entonces hay muchísimo cuidado, ¿no? Muchísimo cuidado. Ustedes primero como demandantes, ¿no? Primero la idea es acudir a las fechas, la hora que se va a señalar. Y si lamentablemente no concurren y tienen que pedir una fecha, háganlo en la fecha, en los 30 días, y cuando vayan a la segunda fecha concurran. Porque si no, su proceso va a concluir. El problema serio es cuando hay plazo de caducidad. Ahí acaba su decisión, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado en las asistencias, ¿no? Muy bien, entonces asumamos que las dos partes han
han concurrido. Sí. En el artículo 43 indica que aun cuando si el demandado no asiste, se le declara automáticamente rebeldía, aun cuando la represión se sustente en un derecho disponible. ¿Podría dar una importancia de esto y explicar por qué? Del artículo 43. Porque en materia, por ejemplo, civil, cuando se trata de un derecho indisponible, no hay rebeldía. Pero acá, lo que se debe hacer es que cuando el trabajador es demandado, quiere decir que el trabajador tiene derechos indisponibles por el empleador. Ahí sí habría rebeldía para el trabajador. Claro, acá habría que ver cuál es el supuesto que acaba de demandado. Y si el demandado no asiste, incurre automáticamente en rebeldía. ¿No? Esa es la regla del esquema. Sin decir declaración expresa. Aun cuando la pretensión se sustente en un derecho indisponible. O sea, si asumimos que el empleador es el demandado, no tendría sentido, digamos, esta norma. Entonces, pareciera que el mensaje es cuando el trabajador sea el demandante. Pero, digamos, el trabajador sea el demandado, ¿no? Pero normalmente a un trabajador, ¿qué se le demanda? Daños, ¿no? Básicamente. O sea, los daños no entran a la categoría de indisponibilidad. La restricción de la CTS o cuando el trabajador comete falta grave que causa perjuicio al empleador económico le retiene la CTS. Ya. Podría darse el caso. Lo que pasa es que en la vía civil, por ejemplo, cuando hay se discute el divorcio, por ejemplo, se discuten derechos de alimentos y después la ley dice Código Procesal Civil. No se puede declarar la rebeldía porque se están discutiendo derechos indisponibles. Pero acá en el tema laboral sí se declara la rebeldía. Entonces queríamos interesar por qué la ley ha optado por esa solución cuando ni siquiera en la vía civil se permite que se declare la rebeldía cuando se discuten derechos indisponibles. Ahora, a ver, si vemos el efecto práctico de la rebeldía, claro, usted pone el ejemplo de una retención de CTS, pero lo que va a, lo que origina en ese caso siempre es un tema indemnizatorio, no digamos un tema de que voy a cobrar, digamos, algún derecho indisponible, la verdad. Me da confusa la redacción, no creo que, digamos, apunte evidentemente al empleador demandado, porque en ese lado no hay discusión, apunta hacia la otra vía, pero ¿en qué supuestos podría darse que el empleador demandante emplace al demandado un derecho indisponible, el pago de un derecho indisponible, y que el demandante, el trabajador, no salga a juicio? No se me ocurre cómo ejemplo. La gran mayoría de demandas son por indemnización de daños, básicamente. No veo algún supuesto. Lo que he visto un caso que lo han derivado de la civil a lo laboral es que una empresa está demandando la prescripción de un derecho, que se declare la prescripción de un derecho. En la vía, primero lo presentaron en lo civil, porque no lo pudieron juntar laboral, pero en lo civil no se declararon competentes y lo derivaron a la vía laboral. Entonces, ya había defecto el derecho y resulta que judicialmente se declara. Se declare la prescripción, la empresa demandó que se declare la prescripción de un derecho que ellos tenían. Lo presentaron en la vía civil, porque la norma laboral no lo permitía. Pero en la vía civil dijeron que no eran competentes y que eso debería presentarlo en vía laboral. Y lo ha presentado. No presentaba. Bueno, primera vez que escucho ese caso de demanda. Claro, ahí es un supuesto extremo que podría. Claro, pero ahí también entra en colisión, porque bajo este supuesto, en plaza de demanda el trabajador no contesta, es rebelde, hay un tema de derecho disponible, pero igual va a ser regulador rebelde. No creo que los autores hayan pensado ese supuesto, no creo, pero la interpretación es válida. Es
y creo que podría, como dice usted, colisionar incluso con el tema de los derechos sociales del trabajador. Es una norma, bueno, es un artículo que me había pasado desapercibido, muy buena la vigencia que hacen ustedes. Pero pareciera que fuera otro supuesto, ¿no? Aunque claro, la casuística siempre es interesante. Vamos a ver esa demanda dónde llega, para ver que a menos que me jugaba no llegaba. Ya me enteraré por dónde va el tema, ¿no? Bueno, entonces seguimos. ¿Qué puede pasar en la audiencia de conciliación, ¿no? Bajo el esquema actual, puede haber conciliación parcial o total, ¿no? Si hay conciliación total, el proceso simplemente acaba ahí, ¿no? Se cuida nada más que pues, los acuerdos no afecten derechos irrenunciables del trabajador. El juez aprueba la conciliación y se limita a cumplir los términos de lo pactado, ¿no? El proceso acaba ahí. Normalmente se pactan, no sé, una, dos cuotas, tres cuotas, el monto, se cumple y el proceso acaba. ¿Puede haber conciliación parcial? Puede haber conciliación parcial, que no es muy usual, digamos. No es muy usual que en los procesos laborales haya conciliaciones parciales, ¿no? Normalmente casi la gran mayoría es total o no hay conciliación, ¿no? Ahora, lo aprobado tiene efecto de cosa juzgada y simplemente se ordena el cumplimiento en el término de 5 días, ¿no? El término de 5 días. En caso no se cumpla, esto se convierte en un título ejecutivo, o sea, ya el proceso de conocimiento acaba con la conciliación. Lo incumplido luego ya pasa a ser un proceso de ejecución, que es obviamente un proceso mucho más rápido, que es hacer el requerimiento, si no cumples, embargo, digamos, ¿no? Entonces es un tema mucho más rápido, pero en teoría, si hay un acuerdo, el proceso concluye. Simplemente ejecutamos lo pactado. Ahora, también la norma, y aquí se trae una novedad en lo que, digamos, se conoce como sentencia anticipada, ¿no? La norma señala que si la demanda es solo de derecho, o sea, interpretación o en la aplicación de una norma jurídica, o si la demanda son de hechos que no necesitan la actuación de prueba alguna, o sea, digamos, hechos que no necesitan la actuación, con o sin contestación de la demanda, en la misma audiencia se solicita a las partes formulan alegatos y se expide sentencia en un plazo no mayor de 60 minutos. O sea, la audiencia de conciliación en este supuesto puede, digamos, convertirse en una cuasi audiencia de juzgamiento y en esa misma audiencia se expide sentencia para evitar que el proceso vaya hasta la audiencia de juzgamiento. Ahora, lo que está un poco en discusión acá, bueno, es la segunda parte. Bueno, pues sí es un tema de puro derecho, que es básicamente interpretación de normas. Ahí hay una discusión entre interpretar una norma en un sentido, hay una discusión de interpretación que debemos dar a una cláusula de convenio, un tema que básicamente es de derecho, ok. Alegatos, sentencia. Pero el tema es cuando dice, las demandas son de hechos que no necesitan la actuación de prueba alguna. La actuación. Podría darse el caso, por ejemplo, que sea un tema estrictamente documental, en las cuales no necesitamos actuar estos documentos, porque la lógica de la actuación de la prueba me parece que está orientada a un tema de actuación de prueba oral, no a una actuación de prueba escrita, que ahí está la discusión, ¿no? Algunos colegas, por ejemplo, creen que, o son de la opinión, dicen que si hay pretensiones que básicamente se sustentan en documentos, que muchas las hay en el sistema laboral. Documento de uno, documento del otro. ¿Habrá necesidad de convocar a audiencia y juzgamiento para actuar estos documentos? Una posición dirá que sí, pues la norma me dice que de todas maneras tengo que citar audiencia y juzgamiento. Claro, si tenemos la audiencia, ¿qué iremos? A las pruebas del demandante, documentos, a los autos. A las pruebas de mandado, documentos, a los autos. Y luego tendré que firmar alegatos finales y tal. Es una posibilidad, ¿no? Claro, luego tendré que seguir toda la ruta, digamos, desde el proceso, que es fijar los puntos de controversia, determinar qué hechos son controvertidos o no. Pero algunos colegas
están animados en decir, bueno, no, pues un tema documentario yo podría saltarme esa ruta y en audiencia de conciliación dictar sentencia, ¿no? La casuística nos dirá cuál es el camino que se va a elegir, ¿no? Porque ¿qué otro ejemplo, digamos, podemos entender de hechos que no están en la actuación de prueba alguna? Que es un hecho que no controvertible ya, ¿no? No hay allanamiento, pero bueno, el allanamiento tiene otra ruta, digamos, ¿no? Es un tema que vamos a ver cómo la jurisprudencia lo desarrolla, ¿no? Vamos a ver cómo desarrolla este esquema que nos da, ¿no? Muy bien, seguimos. Okay, entonces, asumamos que hay acuerdo parcial o no hay acuerdo entre las partes, ¿no? O sea, se intenta la conciliación, bueno, realmente no se llega a un acuerdo. Lo que se va a hacer es, terminada esa audiencia de conciliación, en ese momento se le pide al demandado, señor, entrégueme su contestación, ¿no? Se entiende como premisa que para empezar la audiencia de conciliación el demandado tiene que tener primero facultades para conciliar y segundo haber traído su escrito de conciliación. Esa es lo primero que se le da a pedir, ¿no? Todo supuesto. Ahí empezamos la conciliación, muy bien, avanzamos, tratamos de llegar a un acuerdo. Si llega el acuerdo, bien, cerró el caso. Si no se llega el acuerdo o el acuerdo es parcial, ok, le diremos, señor demandado, entrégueme su contestación. ¿Qué va a hacer usted demandado, señor juez? Aquí está mi escrito de contestación, ¿no? El juez tendrá que en ese momento darle una... Ahí hay otra observación, ¿no? ¿Qué pasa si la contestación tiene también algún requisito de omisión, ¿no? Y de repente hay un problema de falta de tasa, de repente hay un problema de prueba que no presentó, algún requisito que ahora, bajo el esquema actual, se ha hecho puede ser una mala práctica, digamos, porque no está regulado la posibilidad que se le dé al demandado también el plazo para que se subsane. Técnicamente no está regulado en el 36, ¿no? Se ha hecho por vía jurisprudencial, digamos, cabe el término, darle también un término. Ahora igualmente no está regulado. Pero de todas maneras creo que va a tener que hacerse una previa calificación, ¿no? Asumamos que no pagó la tasa, que la tiene que pagar, ¿no? Trae su contestación, que es muy común ahora, se ha hecho una mala práctica bueno, no sé por qué tema de presenta la contestación sin tasa, ¿no? Y luego hay que pedirle al señor Citano, o unos casos que el señor fecha y digo, págame la tasa para que el sea declarado rebelde, un poco. Si no paga la tasa, ¿qué debería hacer con la contestación? ¿Debería entregársela de todas maneras al demandante? Debería decirle, oiga señor, un momentito, no la voy a entregar hasta que previamente usted me pague la tasa que tiene que abonar por procedimiento de prueba. Si queremos, siguiendo el espíritu de la ley, que es un tema de solemnidad, yo de todas maneras debería darle la contestación al trabajador y debe dar un plazo al demandado para que cumpla con subsanar las cosas que tengan que subsanar, bajo procedimiento de multa o alguna otra previa. Pero no, la idea simplemente es evitar estas malas prácticas, digamos, que han hecho que justamente el proceso escritural sea tan largo, ¿no? Cositas por aquí, cositas por allá, se van avanzando, se van adelantando. Entonces, si bien debe haber una calificación previa, que creo que sí la debe haber, de todas maneras, la contestación debe ser entregada al demandado. Y las cosas que hay que subsanar, ok, se le dirá en ese momento, señor demandado, ok, le acepto su contestación, pero usted tiene que subsanar esas cosas, le doy, no sé, 3 días para que las cumpla, bajo conocimiento de una multa. Y creo que con eso solucionamos el problema, ¿no? Y una vez entregada el escrito de contestación, se entrega una copia al demandante y se va a citar en ese momento a la audiencia de juzgamiento, segunda audiencia, la cual tendrá que llevarse a cabo en los 30 días hábiles siguientes a la audiencia de conciliación. 30 días hábiles siguiente a la conciliación, ¿no? En ese momento tenemos que señalar ya la fecha, ¿no? Obvio, la norma otra vez nos pone, nos envuelve, digamos, en el tema de los plazos, pero ojalá podamos cumplir con eso, ojalá la verdad que podamos cumplir.
Mi temor siempre es el tema de la carga, ¿no? Mi temor siempre es el tema de la carga. Pero bueno, ese es el esquema por el que ha optado el legislador, ¿no? En poner plazos se entiende el estricto cumplimiento, ¿no? Ok, entonces vamos a lo que es el gobierno. Bueno, habíamos dicho calificación de demanda positiva, 5 días, necesita audiencia de conciliación 20-30 días hábiles. No hay conciliación, nos vamos a la audiencia de juzgamiento, ¿no? Como verán, esta doble audiencia, que en algunos lados ha sido criticada, porque dice, oye, ¿cómo me das dos audiencias y el esquema actual de la 26 tengo una sola audiencia? En teoría, entonces, el esquema actual es más rápido que estás postulando con esta nueva ley, ¿no? Claro, lo que pasa es que si bien eso es cierto, el problema de la demora va por otros temas, ¿no? Va por el tema de prueba, va por el tema de pruebas de oficio, va por el tema de la reiterancia, de que se presentan escritos a cada rato, salen pruebas de última hora, salen pruebas antes de sentenciar. Eso es lo que la nueva ley quiere evitar. Y en eso creo que ustedes también tienen que colaborar mucho, ustedes los abogados, ¿no? Traten de ceñirse a los momentos que les da la ley para presentar sus recursos. Demanda, demanda, y ustedes ahí presentan todas sus pruebas. No se guarden nada, no digan, no, con esta prueba me la guardo para la última hora, la prueba atrás. No, señor. Suelte todo el material que tenga. Y la conciliación igual, ¿no? El demandado también, que es muy típico, y ahora incluso en la apelación, se guarda todo para la apelación. Le ganan en la apelación, y luego que hacen nula la sentencia y después evaluar las pruebas que no presentaron. Entonces, eso se quiere evitar, ¿no? La filosofía de esta ley apunta por evitar esas malas praxis. Entonces, ciñámonos a los momentos y términos que nos da la ley. Demanda, contestación, audiencia de conciliación y audiencia de juzgamiento. La idea de la audiencia de juzgamiento es un poco como su propio nombre lo dice, básicamente es juzgar, ¿no? Claro, es un término que algunos puede ser discutible, cuestionado por el nombre, juzgamiento, debería llamarse audiencia de pruebas, debería llamarse audiencia de, no sé, fijación de puntos controvertidos, que fuera. La ley actual por este nombre. Pero, ¿cuál es la idea? Que ahí se actúen todas las pruebas que haya presentado usted demandante y usted demandado, ¿no? Claro, va a empezar, o cuál es la idea de esta audiencia. Empezar, y ojo, y acá sí es el momento también más estelar, creo yo, para ustedes, los abogados, ¿no? Porque ¿cómo va a empezar la audiencia de juzgamiento? Con estos denominados alegatos de apertura, ¿no? Los famosos alegatos de apertura. O sea, acá un poco se hace un trasvase de todo el tema penal al tema laboral, ¿no? Los que seguro por ahí ya ustedes, muchos seguro ya deben haber visto temas penales con el nuevo Código Procesal Penal, quizás les va a ser mucho más fácil adaptarse a ese tema laboral, que más o menos es el mismo. Va a empezar con los alegatos de apertura, tanto del demandante como del demandado, y tratar un poco de traer, digamos, al mundo laboral esta famosa teoría del caso, que es tan, digamos, desarrollada y propuesta en el tema penal, ¿no? La idea es que esa teoría del caso un poco ustedes la trasladen, la adapten, digamos, al mundo laboral y hagan esta primera exposición. Demandante y demandado, ¿no? Ya hemos visto, creo que la vez pasada lo comentamos acá también, que uno de los grandes problemas que va a ocurrir, y en esto vamos a ver qué solución le damos, es en aquellos casos que el demandante concurra sin abogado a la audiencia de juzgamiento, ¿no? ¿Podrá el demandante, digamos, él solo defenderse, actuar oralmente en esta audiencia de juzgamiento? ¿No? La ley, digamos, no tiene algún supuesto desarrollado en caso de concurrencia del abogado del demandante, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahí, no? Hacemos de todas maneras la audiencia, la suspendemos, visitamos nuevamente para que esté presente el abogado, buscaremos mecanismos para que haya defensoría de oficio, que ahorita la hay muy limitada. Ese es un problema serio, ¿eh? Ese es un problema serio que la ley no ha previsto, sobre
todo por no haber consignado como empresa la responsabilidad laboral del oficio, ¿no? Que más que bien es una ayuda, ¿no? Con todas las limitaciones que pueda tener, críticas, pero a no tener nada, a estar solo él, la verdad que su estado de tensión va a ser mayor, ¿no? Y al final, la lógica que siempre inspira un proceso laboral, que es tratar de nivelar, digamos, la desigualdad que siempre hay entre empleador y trabajador, creo que con este esquema se va a ampliar mucho más, ¿no? Hay opciones que estamos conversando, ¿no? Una posibilidad es esa, ¿no? Que si a la primera no viene el abogado del demandante, tengamos que suspenderlo, visitar bajo procedimiento de multa o alguna sanción al abogado, ahí podemos meternos en unos líos, porque claro, lo que pasa es que el abogado son compromisos, ¿se entiende? Éticos, legales, con los clientes. Porque el gran tema siempre es el tema económico, ¿no? Es lo que siempre uno pregunta, ¿y por qué no viene tu abogado? No es que no puede pagar. Bueno, y es justo porque el abogado cobre los honorarios. Pero como no tiene el trabajador para pagarle para la audiencia, el abogado no va. Y él se presenta solo. ¿Y qué hacemos nosotros? O sea, actuamos la audiencia. Requerimos, como decía, procedimiento de multa, en vez del abogado, con todo el derecho del autor, no me ha pagado, bueno, entonces es fácil, no es de patrocinio, ¿no? De este patrocinio. Entonces, ahí va a haber algunos problemas, me parece, que vamos a ver cómo la jurisprudencia lo desarrolla, ¿no? Entonces, esta primera etapa de la audiencia judicial es básicamente la etapa de exposición de hechos, ¿no? Tanto el demandante como el demandado, a través de la defensa técnica, expondrán sus hechos. Una vez terminada la exposición, lo que se va a señalar es qué hechos van a ser objeto de prueba, ¿no? Que, digamos, el juez va a decir, muy bien, estos hechos no son controvertidos, no sé, acá va a ser lo que se llama el saneamiento de pruebas, una especie de filtro, digamos, de pruebas, ¿no? Estas pruebas las acepto, estas pruebas las rechazo. La idea es que solo se actúen las pruebas sobre los hechos controvertidos, ¿no? Y se rechacen, digamos, o no se admitan aquellas pruebas que no se refieren a hechos controvertidos, que sean hechos admitidos por otra parte, ¿no? Hay que hacer este primer filtro, cosa que de una forma nos limitamos a solo realizar las pruebas que tengan verdadera relevancia en el proceso, ¿no? Un poco que no es diferente al esquema actual de la 2636, que bueno, todo se admite, ¿no? Todas las pruebas demandantes se admiten, todas las pruebas demandadas se admiten, ya en la sentencia recién hacemos el filtro, ¿no? Esto sí, esto no tiene relevancia. En cambio, ahora es antes de pasar a hacer este filtro, digamos, de prueba, cosa que en la audiencia de juzgamiento solo se van a actuar las pruebas que son relevantes para el proceso. Doctor, si hubiera oposición de parte del demandado, por ejemplo, a una prueba, a la exhibición de algo, ¿se refiere en ese momento? No, es lo que justamente lo que sigue. Primer filtro, ok, el juez, digamos, diría yo, mano militaria, decide, esta pasa, esta no pasa. Estas pruebas son las que vamos a actuar en el proceso. En ese momento, es que las partes, los abogados van a formular sus cuestiones por la prueba. O sea, sobre las pruebas que el juez ha dicho que se van a actuar en el proceso, en ese momento usted dice, bueno, señor juez, formulo tacha, me opongo a tal proceso. En ese momento. No es antes. Solo cuando se van a empezar a actuar las pruebas. Antes de que se actúen las pruebas, el abogado dirá, bueno, señor juez, usted ha dispuesto la exhibición de la planilla, me opongo, ¿no? Por tal y tal razón. Señor juez, usted ha admitido que se va a actuar la testimonial de Juan Pérez, tacho al señor Juan Pérez porque es familiar, porque tiene este interés directo, y cualquier de las causas de prohibición que establece el 229 o 23. Es recién en ese momento, antes de la actuación, usted formule su cuestión probatoria, tacha o oposición, tanto el demandante como el demandado, ¿no? Eso cambia pues el esquema actual, que usted la tacha y la oposición la hace en la contestación o con la absolución del traslado a la argumentación. Y no se olviden que todo es oral, ahí todo va a ser oral. Pero yo decía que para mí la audiencia de movimiento es el gran momento estelar de los abogados.
Entonces van a tener que estar, se entiende que ya pues van ustedes previamente preparados y sabiendo qué pruebas probablemente ustedes van a tachar o qué pruebas se van a oponer, ¿no? Aquellas que no pasen, muy bien, pues no pasaron, simplemente ya no tiene sentido pues, ni tachar ni oponer. Solo se va a formular una cuestión probatoria a lo que el juez diga esto se va a actuar. Ahora, pero lo curioso, y aquí viene la otra gran discusión de esta ley, que su prueba igual se va a actuar, porque la cuestión probatoria recién se va a resolver en la sentencia. O sea, usted puede tachar a un testigo, pero el testigo va a declarar. Usted puede oponerse a la exhibición, a la obtención de la prueba, pero el juez se la va a exigir que cumpla. Porque recién en la sentencia va a decir, a ver qué hay, ¿no? Por si acaso, había una tacha, ¿no? Ya, fundada la tacha contra el testigo. Pero el testigo ya declaró, ya dijo, ya expuso, y no perdimos tiempo todos. Ese es un tema que también lo estamos conversando con los colegas. Para la vía judicial tener que resolverla antes. Me parece, ¿no? Que no tendría sentido actuar una testimonial frente a un testigo que tiene una causal evidente de tacha. Como que es familiar. El nombre del pedido completo, el otro la acepta, así es mi hermano, está confundido, traerlo al juicio. O hay un interés evidente en el resultado del proceso. ¿Perdón? Otro trabajador, aunque es indiscutible, pero bueno, asumamos que puede hacer ese argumento. Entonces, es necesario hacer todo este recorrido y recién en la sentencia, digamos, tener que resolver la cuestión probatoria. Más tarde que en el tema de excepciones, ya lo hemos conversado, ¿no? Que también se resuelve en la sentencia. ¿No? Pero también este tema probatorio, tenemos que hacer todo este recorrido, o sea, tenemos que actuar la prueba. Claro, supuestamente la lógica de que nos señalen es como todo se va a hacer en audiencia, no perdemos tiempo. Como todo se va a resolver en ese momento, no vamos a perder tiempo. ¿Ok? Que declare el testigo, pues, perderemos ese tiempo. Pero lo que pasa es que no es tanto perder ese tiempo. Lo que pasa es que, sobre todo en una testimonial, el juez puede verse influenciado por esa declaración. ¿No? Puede verse influenciado y de una forma condicionar su fallo. Si bien, claro, no va a poder decirlo en la sentencia porque estaría validando una prueba tachada, pero en su ámbito subjetivo se puede formar cierta convicción sobre determinado hecho y eso pues, creo que es peligroso, ¿no? Mejor para evitar esos filtros, para que lo declares y chao, ¿no? Y declaramos la tacha antes de, ¿no? Antes de. Pero el esquema que ha desarrollado la norma dice, porque tú te puedes oponer, sí, ¿cuándo es el momento? Una vez que el juez diga la prueba. Pero la resolución de esa tacha y la oposición, ok, eso se hace en la sentencia. Vale. No creo que eso sea la lógica de un esquema procesal. Pero esa es la puesta de la ley. Ese es el desarrollo. No, pero en teoría debería pedirle al juez que actúe la prueba. Porque es una prueba, ok, se va a poner usted la exhibición, pero el juez va a actuar la prueba. Y le va a decir, a ver, demandante, ¿qué ha pedido? La exhibición de la carta de renuncia. Muy bien, si admite la prueba, señor demandado, exhiba la carta de renuncia. Usted la tendría que tener en ese momento. Si la tiene como usted dice, bueno, que fue un arma que se la guardó, pues la tiene, la presenta y se acabó, o sea, no tiene sentido la cuestión. Pero si efectivamente no la tiene, porque hay una causal de imposibilidad de actuación, se la perdió, nunca la tuvo, es inexistente, el juez va a dar como que usted ha incumplido esa exhibición, ¿no? Si le va a decir, usted, señor juez, exhibición, bueno, en este momento se deja constancia que no ha cumplido el demandado con exhibir. Luego en la sentencia tendré que yo volver a realmente ese tema. Antes de yo darle, digamos, validez o aplicar una presunción legal, un apremio por su conducta, previamente tengo que resolver la oposición. A ver, un momentito, acá si el señor demandado se opuso a la exhibición de la renuncia, estos son sus argumentos. Yo diré, bueno, estos argumentos no me convencen, infundar la oposición. Y por lo
tanto aplicaré una prescripción en contra suya por la negativa a exhibir. Y eso me servirá como elemento de prueba. Si le digo, el argumento es válido, fundada la posición, por lo tanto usted no está obligado a exhibir, no le aplicaré ninguna prescripción. Es más o menos el esquema que se va a desarrollar. Doctor, en el delito de contestación, entonces, a la demanda, no hay la posibilidad, o bueno, no sé, con el esquema actual de contestación yo tacho, me opongo, en fin, en el delito de contestación no se puede... En teoría no. Ahora, tampoco hay prohibición, ¿eh? Tampoco hay prohibición. La idea es que el momento es este, en la audiencia de juzgamiento. O sea, Ahora, usted podría adelantarse, digamos, ¿no? Decir la contestación, bueno, a ver, por culo tacha, ¿no? Contra tal documento, tal, me opongo a tal. Pero el juez no le va a decir nada hasta el momento de la audiencia de juzgamiento. Y en la audiencia de juzgamiento usted tendrá que hacerlo de forma oral. Le servirá eso como una ayuda de memoria, como un soporte, como una base, digamos, para el desarrollo de su estrategia. Ok, puede hacerlo. pero si no pongo eso en el delito de contestación, no me pasa nada. No pasa nada. El momento es audiencia de juzgamiento. Ahí es donde usted tiene que decir. Una vez que el juez dice, señores, vamos a hacer todas estas pruebas, hay cuestiones probatorias que se van a presentar, le dará la oportunidad. Demandante, alguna cuestión probatoria, pues usted hace. Abogado demandado, cuestiones probatorias, usted me dirá, sí señor juez, voy a tachar las pruebas, voy a oponerme tal, estos son mis argumentos, tal. Pero como les digo, igual la prueba se va a actuar, igual se va a requerir a las exhibiciones. Pero eso se va a retrotraer luego en la sentencia, nuevamente tendré que hacer un juicio, digamos, que resolver esas incidencias. Un poco contrasentido al esquema actual, pero ese es el esquema actual que desarrollamos. Ya, entonces, resueltas las cuestiones probatorias, va a haber la parte de actuación de pruebas, ¿no? Va a haber la parte de actuación de pruebas. Se van a actuar las pruebas del demandante, en orden que estableció la ley, ¿no? Declaración de parte, testigos, pericia, reconocimiento, exhibición, y las pruebas del demandado, en ese mismo orden, ¿no? En ese mismo orden, ¿no? Como decía, las pruebas se van a actuar aún existan las cuestiones probatorias. Igual se van a tener que actuar, sí o sí, ¿no? Y la idea es que toda la actuación de pruebas se haga en esta sola audiencia, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces es probable que ahí ahora pues las audiencias van a ser más largas de las que actualmente se hacen. Actualmente la audiencia con ellos se puede durar entre, no sé, 20 a 40 minutos, no más, pero a veces menos, a veces más. Pero si va a haber declaraciones, si va a haber testigos, ¿no? Ahí fácil usted puede demorarse un par de horas en una audiencia, ¿no? Probablemente lo que estamos viendo un poco la programación es que vamos a programar 2 audiencias en la mañana y 1 en la tarde, nada más. A las 9 de la mañana, 11 de la mañana, 3 de la tarde. O sea, 3 por día, no creo que más, ¿no? Desde ahora que quiero programar que sea 6, 7, 8, 9 audiencias, entonces complicadísimo. Entonces, ese es un tema que vamos a ver, ¿no? Ok, entonces, terminada se entiende la actuación de pruebas, tanto el demandante, tanto el demandado, y si no hay pruebas de oficio, que esa es la otra gran discusión, el otro gran, digamos, no problema, pero uno de los una de las causas, digamos, por las que se dilatan, pero no a propósito, evidentemente, los procesos actuales es por la actuación de pruebas de oficio, ¿no? Los que litigan eso lo ven a diario. En el esquema actual, terminada la audiencia, terminada por la actuación de pruebas demandante y demandado, normalmente se piden pruebas de oficio, ¿no? Pues se considera que hay determinada prevención que no está debidamente sustentada, y dice, bueno, vamos a actuar pruebas de oficio. La nueva ley también le permite al juez actuar pruebas de oficio, pero eso que va a traer como consecuencia que va a ser necesario la realización de otra audiencia de juzgamiento, y ahí ya chocamos con el tema de celeridad. Entonces me parece que ahora, bajo el esquema actual, la prueba de oficio va a ser, y creo que lo que siempre debió ser, un tema absolutamente residual. O sea, solo en un caso muy extremo
Por un caso muy extremo, me parece, es que se va a tratar prueba de oficio. O sea, básicamente ahora vamos a resolver con las pruebas del demandante y las pruebas del demandado, sea en uno u otro sentido. Claro, esto puede llevar a un gran riesgo, es que da la ausencia de material probatorio, que casi siempre va acompañada, o bueno, en muchos casos, en una demanda, me parece que al comienzo, en mi impresión, va a haber un alto porcentaje de demandas infundadas, por un tema de falta de material probatorio, básicamente. Y estando que la actuación de prueba de oficio va a ser muy residual, ¿no? Esto va a ser un poco como la crítica que se hace al proceso penal, ¿no? Como es tan garantista, dicen, no, los delincuentes salen, no hay sanción. ¿Esto cómo se va a trasladar al proceso laboral? Si bien vamos a hacer procesos rápidos, pero va a haber muchos, o gran mayoría, que van a ser declaradas infundadas. Y luego va a haber la crítica, ¿no? Entonces, al final, ¿para qué voy a poder judicial si mi demanda va a ser infundada? Por imprevisibilidad de exposición, porque al final tu material probatorio es insuficiente. Entonces, ahí vuelve nuevamente el tema, ¿no? La labor trascendente que ahora tiene el abogado, ¿no? Porque ahora, a veces, no es una crítica, pero simplemente una demanda, ya, y la prueba, ya el juez, porque ahora la prueba física. El juez se hará y te juzgará, pero ya no le vas a pedir al juez que cada prueba. Entonces, no creo que esa sea la lógica. Doctor, pero y en el caso que va a resolver las excepciones, por ejemplo, de cosa juzgada, ¿en qué momento va a oficiar al juzgado que ha tenido el caso, por ejemplo, de cosa juzgada? Ya, bueno, es interesante. Ahora, se entiende que si deduce una cosa juzgada, usted tiene que presentar su prueba de la excepción. Tendrá que solicitarlo antes de eso. Por eso, la idea es que el abogado ahora aporte todo el material probatorio, no solo para el tema de fondo, sino también para el tema de las excepciones, ¿no? Porque con el esquema actual que se hace, ¿no? Se pide un ente de oficio, sea el juzgado tal, oficio del archivo tal, y nosotros somos los que oficiamos, y eso es lo que genera dilación. ¿Cuántas veces ha habido suspensiones de audiencias por eso? Si llega la audiencia, se llama fecha y llegó no ha llegado. Suspendemos el día 3, 4, 6 meses más. Y si son temas que si el abogado lo puede hacer, y creo que la gran mayoría de casos lo puede hacer, porque si está en proceso del archivo, ya es de conocimiento público, está concluido. Si ha sido parte usted en otro proceso, puede pedir copia certificada. Salvo que usted alegue una imposibilidad de que usted pueda conseguirla, pero en principio usted tendría que presentarla. Y si no la presenta, yo voy a resolver con la urgencia. Yo creo que hay que ya olvidarnos un poco a estas condiciones que el juez va a terminar haciendo todo. Ahora, un poco el rol vuelve a lo que siempre debe ser, que la parte es la que, digamos, impulse y apoye el proceso. Lo que decía la colega, la prueba de oficio, por ejemplo, en caso de una construcción de cosa juzgada, solicitar en el archivo algo, el archivo de Lima, los 45 días es para que el archivo de expediente de 3, ahora no hay archivo, tampoco está cerrado. ¿No? Que se establezca. Bueno, por eso lo digo, puede haber supuestos extremos en los cuales hay imposibilidad. Si usted fundamenta y acredita su imposibilidad material, en esos casos creo que vamos a tener que hacerlo nosotros, efectivamente. O sea, alguna salida tenemos que hacer. No es tema de cosas juzgadas, obviamente creo que es un tema muy relevante. Nadie puede sentenciar al abogado 2 veces por el mismo hecho. Y tendremos que pedirlo a nosotros. Lo que pasa es que, a ver, vayamos a su caso. Usted demandado, ¿no? Usted ha abierto este proceso ya tiene cosas juzgadas, hay un proceso anterior, ya fue resuelto, y usted plantea la excepción de cosas juzgadas, ¿no? Y dice, bueno, como prueba solicito que se remita al pedido de oficio al archivo general de la Corte la revisión del expediente, ¿no? En teoría, esa prueba recién se va a actuar incluso en la audiencia, todo se va a hacer en la audiencia de juzgamiento. Si yo llevo la audiencia de juzgamiento sin nada, ¿qué va a pasar? Y si esa prueba es absolutamente relevante, vamos a volver al esquema actual.
¿Qué va a tener que hacer? Suspender la audiencia y cursar oficio al juzgado o a la sala o al lugar donde corresponda para que me remita el expediente. Y luego convocar nuevamente a audiencia, ya ahí sí juego con la agenda, ¿no? Juego con la agenda. Y resolveré, lo que pasa es que la excepción ahora se resuelve en la sentencia. Ahora todo se resuelve en la sentencia. Tanto las cuestiones probatorias que estamos viendo como las excepciones se van a resolver en la sentencia, ¿no? Puede ser que el juez diga, no, pues ¿sabe qué? Era su obligación presentar su prueba y le rechazo en audiencia de juzgamiento el oficio que usted me pida a la Corte o al archivo. Le declaro inadmisible. Era una prueba que usted debió presentar en la Corte. Resolveremos lo que tenga. Sí, pero el tema probatorio, aquí me corresponde la carga de prueba. Se entiende que es un proceso que está archivado, ya es público. Cualquiera lo puede pedir. Yo entiendo que hay ciertas dificultades logísticas, pero al menos siquiera después la copia de la solicitud hubiera presentado algo, pues, ¿no? de que intentó, ¿no? O sea, no es que simplemente yo creo que esas partes hay que cambiar, ¿no? Ese chip de que el juez hace todo, no, ahora al menos yo estoy intentando, señor, pues mira, que he presentado ya hace 30 días y no me da respuesta. ¿De qué más cosas? Yo le puedo entender. Tampoco voy a ser tan arbitrario, pero bueno, ya por el problema suyo, ¿no? Reclamo del doctor Lama para que se jode el archivo de la prueba. Pero no podemos tampoco ser tan obcecados, ¿no? Pero usted aporte algo, los abogados aporten algo, den elementos, vean, demuestren intención de que ustedes también colaboren con el soporte probatorio. Y en base a eso creo que podemos buscar una salida intermedia, claro, siempre con el riesgo de que se pueda dilatar el proceso, pero claro, frente a cambio de una seguridad jurídica, creo que se puede de alguna forma alargar ese plazo en la medida que con eso evitamos un doble tratamiento, que creo que es más trágico que 3 o 4 meses, ¿no? Porque por ahí podemos buscar una salida intermedia, ¿no? Ok, entonces, alegatos finales. Terminada la cuestión de pruebas, y si no hay pruebas de oficio, asumamos que efectivamente después dice, ok, no actuó pruebas de oficio, se le concede a las partes sus términos para que formulen sus alegatos finales, los cuales se entiende van a ser de forma oral. Y aquí quizás es el último gran momento del abogado, ¿no? Porque es el momento en el cual debe persuadir al juez de que su pretensión resulte favorable en el lado que esté, demandante o demandado, ¿no? Deberá convencer al juez que las pruebas que se han actuado en ese momento, ¿no? Le dan certeza a que su pretensión sea favorable, ¿no? Deberán decir efectivamente, señor juez, los testigos han declarado de manera uniforme, que mi pretensión es el sentido, el demandado ha aceptado, su declaración ha mostrado evasivas, con las cuales pretende eludir la obligación, los documentos que se han presentado, tal y tal, demuestran que hay pretensión. O sea, ustedes en ese momento persuaden, evidentemente en base al sustento de las pruebas que se han actuado, ¿no? Y el nivel de persuasión va a influir bastante, ¿no? Acá un poco la retórica, ¿no? La oralidad es el punto máximo en este momento, porque no se olviden que después de celebrar por una sentencia. Entonces, de la impresión que ustedes den en esta etapa final del proceso, va a ser clave, ¿no? Pues va a ser clave para que el juez pueda fallar, ¿no? Ahora, como decía, la idea es que la audiencia acabe en este momento, que se haga todo. Puede haber supuestos de sección, sí, por ejemplo, una inspección judicial. Es bien raro, ¿no? Yo, casi 10 años que tengo de juez, creo que me han pedido 2 veces nada más inspección judicial. Todo. Y las 2 veces la rechacé, ¿no? Porque no tenía relevancia, ¿no? La inspección judicial, porque al final la idea de la inspección es constatar hechos que en ese momento están vigentes y que te van a servir. No hechos que ya pasaron y que de una forma pues, son del pasado. Y si bien te pueden dar un dato referencial, creo que al final no termina siendo absolutamente relevante. Entonces, casi por ejemplo las inspecciones judiciales, si ustedes son abogados que litigan, es una prueba que se utiliza muy poco, ¿no? Muy poco, no por la mayor eficacia. Pero en ese supuesto que pasara,
tendría que suspenderse la audiencia. Se tendría que suspender la audiencia y hacerse la inspección y luego señalarse una nueva fecha para la audiencia, ¿no? Entonces, es una posibilidad, pero muy residual. Y como decía, si hay pruebas de oficio, bueno, si el juez determina esas pruebas de oficio, sí se va a citar a otra audiencia. Ese es el gran riesgo. Ese es el gran riesgo de la prueba de oficio, ¿no? Dilatar, postergar el proceso, ¿no? Lamentablemente, eso es lo que se quiere evitar. Pero si el juez, por último, ve inevitable, o sea, ve imprescindible, perdón, el que debe actuar pruebas de oficio, va a tener que hacerlo, ¿no? Va a tener que hacerlo. El problema que es un tema facultativo, ya queda a libre discreción del juez. Algunos optarán por una línea, pues, de actuar pruebas de oficio, otros optarán que no, ¿no? El gran dilema, ¿no? Eficiencia versus justicia. Eficiencia versus justicia. Quiero ser eficaz, hago un proceso rápido, no hago pruebas de oficio, sentencia. Quiero buscar justicia, quiero legitimar, me demoro un poco, pero hago pruebas de oficio, busco justicia. Las dos grandes tendencias que están en juego, digamos, en la aplicación de esta norma. Luego viene ya la sentencia, ¿no? Entonces, concluidos los alegatos finales, asumamos que no hay pruebas de oficio, el juez en ese momento tiene que dictar sentencia, ¿no? Tiene tres momentos, digamos, si somos sencillos. Terminar la audiencia, ok, convencido, dicta su parte. Terminar la audiencia y dice, no, un momentito, vamos a esperarnos 60 minutos. Voy a reflexionar otra vez, voy a revalorar las pruebas que hemos actuado. De ustedes 60 minutos, y en 60 minutos lo llamo para sentenciar. Y luego en un tercer momento, cuando digan, no, bueno, ¿saben qué? El tema está un poco complejo, de repente hay un tema de cálculo, o hay que hacer una revaluación, 5 días. Pero de esos tres momentos, no se saca, ¿no? O sea, de esos tres momentos no tiene forma de eludirse, digamos, ¿no? Entonces, porque la norma, otra vez, plazos, ¿no? Otra vez plazos. Los plazos, la norma pretende ser muy estricta, ¿no? Pretende ser muy estricta para que el proceso concluya dentro más o menos del esquema que ha desarrollado, ¿no? Luego viene la sentencia, que vamos a saltar un poquito esta parte para entrar al tema de la apelación. Como decía, la sentencia, sí, rápidamente, se resuelve todo ahí, se resuelven las cuestiones probatorias, se resuelven las excepciones, se mantiene la facultad de fallo ultra petitia, ¿no? Esa facultad que ya está en la actual ley vigente, que puede usted dar más de lo pedido. Hay una salvedad que ahora los intereses legales y la condena en costos y costos no requieren ser demandados. O sea, obligatoriamente el juez tiene que pronunciarse, que este era un tema también de discusión, que si no había sido demandado no era necesario pronunciarse, pero ahora, así no se ha demandado, en la sentencia tiene que pronunciarse sobre costos y costos. Ok, el juez sentencia y ahí viene la apelación. Y aquí puede haber algunas precisiones. La norma casi dice poco en el tema de la apelación, ¿no? Prácticamente casi dice nada el día de hoy, ¿no? Medio circulatorio. Dice el artículo 32, apelación de la sentencia en los procesos ordinarios obligatorios. Dice, el plazo de apelación es de 5 días hábiles, se mantiene esa regla de los 5 días hábiles, y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la audiencia o de citar a las partes para su notificación. Entonces, empieza a correr desde el día hábil siguiente de la audiencia, se entiende audiencia de juzgamiento, que es la última, o de citar a las partes para su notificación. En la segunda parte no hay mayor problema, porque si tú eres citado, o sea, si el juez, digamos, cita a las partes para la audiencia, correrá los términos desde que es citado. La pregunta es, ¿qué pasa si el juez dicta toda la sentencia en audiencia? ¿No? Dicta toda la sentencia, porque seguro ya tenía un sistema de sencillo, o ya el juez ya la tenía que parar, y en audiencia dicta toda la sentencia, oralmente sencillo. Bajo este artículo, el plazo empezaría a correr desde el día siguiente de esa audiencia.
¿no? Ahora, no creo que el sentido de la norma sea que la apelación deba ser expuesta en la misma audiencia, ¿no? Creo que sería un exceso. Lo que sí, en todo caso, ustedes van a tener que ser muy cuidadosos porque, claro, acá hay un tema que va a tener que ser desarrollado judicialmente, porque de todas maneras la sentencia tiene que ser notificada por escrito, ¿no? Si da lectura a la sentencia, de todas maneras va a tener... Esa es la pregunta, esa es la discusión oral. No tendría sentido, ¿no? Si yo estoy dictando medidas bajo el esquema oral, yo leo la sentencia, estamos grabando, ¿no? La sentencia está grabada, el audio y video está grabando, comienzo a leer, ¿no? Dicto todos mis argumentos, fallo, fundada, la demanda, se otorga, tal. ¿Se entiende que ya no debería notificar la sentencia por escrito? ¿O de todas maneras obligatoriamente debo yo citar a audiencia? Si vemos un poco lo que dice la norma, parecería que sí, de todas maneras hay que citar para notificar. Vamos a ver lo que dice acá el artículo, ¿no? El 47, ¿no? Finalizar la actuación, dice, ¿no? Concluidos los alegatos, el juez de forma inmediata, en un lapso no mayor de 60 minutos, hace conocer a las partes el fallo de su sentencia, solamente el fallo, ¿no? A su vez señala día y hora dentro de los 5 días hábiles siguientes para la notificación de la sentencia, ¿no? Pero yo le diría, ok, este es el supuesto al cual yo digo simplemente de forma lacónica el fallo, hago un desarrollo general, muy bien, y digo, señores, en 5 días les notifico su sentencia para que venga a recoger el juicio. Pero ¿qué pasa? El juez dice, no, voy a dictar sentencia completa en este momento de la audiencia. Completita, se la digo. Con todos mis argumentos, ¿no? Motivaciones, consideraciones. El plazo, entonces, debo yo, primera pregunta, ¿debo de todas maneras citarlos a ustedes de aquí a 5 días para notificarles por escrito la sentencia? Pareciera que la norma dice que sí, ¿no? Ahora, entonces, la otra pregunta es, ¿qué debemos asumir cuando la norma dice que el plazo corre los 5 días después de llevar a cabo la audiencia o de notificar la sentencia? ¿Cuándo entonces correría después de llevar a cabo la audiencia? No, pero te hace supuesto también, ¿no? Llegamos otra vez al 32. Dice, ¿no? El plazo de apelación de la sentencia es de 5 días hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la audiencia o otro supuesto, de citar a las partes para su notificación. O sea, aparentemente hay dos momentos. Uno después de la audiencia y otro después de la citación. Entonces, ¿cuándo sería después de la audiencia? A mí se me ocurre cuando lea todo el texto completo de la sentencia. Y aparentemente digo, ¿no? Ya no habría necesidad de notificar por escrito. Si te estoy leyendo toda la sentencia completa, pero ¿cuál es la idea de notificar? Que usted sepa mis argumentos. Y sobre eso usted los va a rebatir en su apelación. ¿Cierto? Porque una cosa es que yo de forma lacónica diga, ¿no? Sí, estas pruebas me dan convicción, en forma general, y digo el fallo. Fundada o infundada. Usted, bueno, tiene una idea más o menos general de mis argumentos, pero no tiene detalle, que recién lo va a recibir con la citación del documento en físico. Pero si yo le doy todos los argumentos, se los estoy leyendo, la audiencia está grabando en audio y video. Usted puede pedir una copia de esta grabación, terminada la audiencia, va con su USB, dar una copia, se supone en teoría que vamos a tener todos los equipos instalados, y usted en ese momento ya puede ver la copia de la grabación. O sea, a mí me parece que si el juez dicta toda su sentencia en la audiencia, el plazo va a correr desde el día siguiente a esa audiencia. En todo caso, ustedes, abogados, tendrán que ser muy diligentes para que terminada la audiencia o más tardar hasta el día siguiente, y con USB, señor auxiliar, por favor denle una copia de la grabación, llevarse su grabación y luego preparar sus argumentos de apelación. Moralmente, y reservo también, así como el juez va a reservar la sentencia completa en los 5 días. Podría, ¿no? Porque su plazo, si es notificado, creo que no hay mayor problema. Si la sentencia lacónica es general,
siempre su plazo va a correr desde los 5 días posteriores a la notificación física. Si es todo el texto completo, ¿usted podría apelar? Yo creo que sí podría apelar, pero igual usted tiene todo su término para hacerlo. Ahora, creo que me parece muy arriesgado hacerlo en ese momento, ¿no? Ahora, otro día, pero si no lo hago, estoy perdiendo la opción de apelar. Si la norma se corre desde el día siguiente, entonces no necesariamente el acta de la audiencia. No creo que... Es una opción también, ¿no? Es una opción. O sea, pareciera que el espíritu de la norma de todas maneras es notificar, ¿no? Claro, si pretendemos dar celeridad, ok, la leo, la imprimo y te la doy, ¿no? Que puede ser una salida mucho más completa, quizás, ¿no? Creo que puede ser un mecanismo válido de darle, y claro, pero el plazo igual va a empezar a correr desde ese día siguiente. Quizás completando un poco el esquema, esa sería la salida. Vamos a tomar en cuenta su observación para la aplicación de la nueva ley. Muy bien, entonces, eso es en la apelación. Ahora, en el tema de la apelación, también parecería que el mensaje de la norma es que no se debe calificar el recurso de apelación. Porque si vemos, el juez va a hacer una especie de mesa de parte, nada más. Dice, ¿no? El 33. Interpuesta la apelación, el juez remite, dice el expediente, a segunda instancia dentro de los 5 días hábiles siguientes. Remite, o sea, no aquí califica, si dice se falta la tasa, el agravio o la paz, no. O sea, lo que vamos a hacer nosotros es lo que recibo, un paqueto y te lo mando para allá. Ya la sala tendrá que revisar si efectivamente es un poco como hace la casación actualmente, ¿no? Ahora ya el que recibe la casación no califica, simplemente recibe, empaqueta y envía. ¿Por qué? Yo imagino que, claro, otro de los grandes problemas de dilación en los procesos es cuando se presenta la apelación hay que calificar el recurso, hay que concederle, esperar los cargos y tal, y tal, y tal. En ese transcurso de ese pasado fácil 2 o 3 meses, ¿no? 2 o 3 meses. Entonces, la norma pretende justamente evitar eso, que hagamos el tema más rápido. Apelación, que 5 días, el juez de frente la envía al superior, sin necesidad de calificar. Claro, eso puede tener algunos riesgos, por ejemplo, que una apelación vaya sin tasa, una apelación sin agravio. Bueno, eso ya no es tema mío. Ya el superior revisará, ya verá lo que hace el procedente, inadmisible, entonces ese ya es el criterio. Siempre que yo darlo y te lo mando a sala, ¿no? Ahora, el trámite en segunda instancia, y ya con esto vamos concluyendo, amigos, porque como dicen la hora, lamentablemente yo tengo que arreglar en 10 minutos con el tema de no derecho de depende. En segunda instancia también el esquema va a ser muchísimo más rápido, ¿no? Recibió el expediente, se señala la fecha para la vista de la causa, ¿no? Que se va a llevar entre los 20 y 30 días hábiles siguientes. Otra vez, plazos y términos, ¿no? Pretende la norma ser muy estricta. Ahora, por ejemplo, creo que no sé, ahora están tratando una fecha para octubre, noviembre, creo que están dando vista de la causa en una sala, ¿no? Algunas están en ciencias. Entonces, eso es otro de los grandes problemas de la dilación del proceso, ¿no? Ahora dicen, no, oiga señor, usted 20, 30 días siguientes, ¿no? Usted tiene que cumplir ese plazo, ¿no? Igual, se concede el uso de la palabra a las partes, abogado demandante, el derecho a réplica, el abogado demandado. Culminados los informes, igual se va a expedir sentencia en ese momento, 60 minutos o 5 días, más o menos similar al esquema de primera instancia, ¿no? Y en teoría el proceso acaba en ese momento, ¿no? No he tocado el tema de la casación, porque creo que va a ser vista en una audiencia especial, ¿no? Y un poco he querido desarrollar este esquema de plazos. Es un poco una aproximación de plazos, ¿no?
Entonces, vamos que hoy día, 20 de junio, presenta usted su demanda, ¿no? 20 de junio. El 27 de junio, que son los 5 días hábiles, debería ser calificada positivamente. Supongamos que usted cumplió con todos los requisitos y la demanda está perfecta para calificar. La audiencia de conciliación tendría que ser entre los 20 y 30 días hábiles como máximo, ¿no? He puesto la fecha máxima del 30 días hábil y sería el 10 de agosto. O sea, el 10 de agosto debería ser su audiencia de conciliación. Si no hay conciliación, igual usted es citado para audiencia y juzgamiento al 30 día hábil siguiente, como máximo, que sería el 25 de septiembre. Usted como fecha máxima para sentenciar, o sea, el juez tendría, o lo hace en ese mismo momento, el 25 de septiembre, o lo hace el 1 de octubre, pero son los 5 días hábiles como fecha máxima, ¿no? El plazo para apelar, igual 5 días, el feriado, se pasó el día, bueno. Al 8 es feriado, ¿no? El 9 sería el plazo máximo, digamos, para apelar, ¿no? Una vez apelado, vienen los 5 días para remitir, o sea, el día 16 de octubre, como máximo, tendría que remitir el expediente a la sala, ¿no? La sala lo recibe igual el 23, entre los 5 días, señala fecha, y la fecha máxima sería el 5 de diciembre. Y el plazo máximo para sentenciar sería el 12 de diciembre. O sea, total 5 meses, 22 días. Días más, días menos, ¿no? Esto pues es una revolución absoluta, ¿no? En un proceso laboral. En 6 meses usted llega una sentencia en 2 instancias. Asumamos que no haya casación, ¿no? Asumamos que por la cuantía no va a casación. En 6 meses usted ya tiene sentencia en 2 instancias, siguiendo estrictamente los plazos que señala la norma, ¿no? Día más, día menos. ¿Perdón? Una ilusión. Bueno, hay que vivir, hay que soñar, no cuesta nada, doctor. Hay que ver, todo se empieza como un sueño, en la medida que sea. Mire, esto va a funcionar, como le digo a los estimados colegas, para terminar, en la medida que nos asignen cargas razonables, ¿no? Y eso también, digamos, aunque no lo crean, va a ayudar con ustedes a que coadyuvar a él. O sea, la tarea de la administración es de todos, no solo el juez, ¿no? Si ustedes advierten que efectivamente hay juzgados, a mí me parece que 16 juzgados van a ser pocos para empezar. 16 juzgados, habíamos pedido como mínimo 20, como mínimo. Nos habían hecho 12, peleando, como llegaron 16, que todavía no está oficializado. Pero 16 me parece que va a ser muy poco para empezar con la nueva ley. Entonces, ojalá que no se desborde rápidamente. Y si eso pasara, desde ya les pido a ustedes que nos apoyen, porque creo que nosotros vamos a hacer la gestión, para que ustedes tengan a través del colegio de abogados, ¿no? Todos los colegiados que tengan, acudan a las instancias judiciales, expliquen el problema y digan que señores, nosotros como abogados también estamos siendo afectados porque ya los abogados están sobrecargando. En la medida que haya una respuesta de todos los operadores, creo que todos vamos a contribuir a que el sistema funcione, ¿no? Yo les agradezco por su tiempo, queremos, como le dije,